En octubre de 1820, una extraña sustancia comenzó a caer junto con la lluvia en las proximidades de Pernambuco, Brasil. Los testimonios de la época describieron la materia como una sustancia sedosa que descendía en forma de chaparrones. El fenómeno abarcó una extensa región, aproximadamente 145 kilómetros hacia el interior y casi otros tantos mar adentro. Incluso un barco francés que se encontraba frente a la costa terminó cubierto por aquella extraña sustancia. Los registros dejaron constancia del fenómeno, pero no establecieron con certeza qué era aquella materia ni cómo había llegado hasta ahí. En julio de 1827, varios campesinos de Devonshire observaron algo insólito. Una enorme cantidad de heno, calculada en aproximadamente media tonelada, viajaba por los aires. Mientras la masa principal avanzaba, algunos manojos se desprendían y descendían revoloteando. El episodio quedó registrado como uno de aquellos extraños acontecimientos en los que objetos aparentemente comunes terminaron desplazándose por el cielo de manera difícil de explicar a partir del relato disponible. En 1828, después de un periodo de entre 10 y 12 días de lluvia, aparecieron cientos de peces en una zanja parcialmente excavada en un terreno perteneciente a Joseph Muse, en Maryland. Los peces medían entre 10 y 17 centímetros y pertenecían a dos variedades de perca. El detalle más desconcertante era que antes de las lluvias no había agua en la zanja. Tampoco existía comunicación con el río más cercano, situado a más de 1,5 kilómetros de distancia. Además, el nivel del río era aproximadamente 3 metros inferior al de la zanja. Los peces aparecieron allí después de las lluvias sin que el relato encontrara una vía evidente por la que hubieran podido llegar. El 19 de febrero de 1830, en Faridipur, India, varios campesinos aseguraban haber visto grandes peces caer del cielo durante una tormenta. Uno de los testimonios pertenecía a Sheikh Claudari Ahmed. Se encontraba trabajando en un prado cuando alrededor del mediodía el cielo comenzó a cubrirse de nubes y empezó a llover ligeramente. Entonces un gran pez cayó del cielo y lo golpeó en la espalda con la cabeza. Al mirar alrededor, observó que otros peces estaban cayendo también. Según su declaración, recogió entre 10 y 11 ejemplares y vio muchas otras personas recogerlos en abundancia. Otro testigo relató que durante la misma lluvia vio caer un gran pez y se refugió momentáneamente en una pequeña choza. Cuando la lluvia cesó, salió nuevamente y encontró pescado por diferentes partes de la construcción. Aseguró haber encontrado alrededor de 25 ejemplares de distintas variedades locales. Estos testimonios fueron recogidos originalmente en bengalí, traducidos posteriormente al inglés y publicados en 1833. El 13 de noviembre de 1833, los habitantes de Nueva Jersey encontraron fragmentos de una sustancia descrita como una especie de jalea. Los fragmentos aparecieron en lugares donde poco antes se había observado lo que los testigos describieron como una lluvia ardiente. Ese mismo día, en West Point, Nueva York, una mujer que ordeñaba una vaca observó cómo algo cayó junto a ella produciendo un sonido seco. Cuando se acercó, encontró una masa redonda y aplastada, aproximadamente del tamaño de una taza y perfectamente transparente. Más tarde regresó para mostrarla a otras personas, pero la masa había desaparecido. En su lugar, un niño encontró algunas pequeñas partículas blancas, aproximadamente del tamaño de una cabeza de alfiler. Cuando intentó recogerlas, las partículas se deshicieron y desaparecieron convertidas en polvo. El 26 de agosto de 1834, una tormenta produjo en Padua, Italia, una granizada extraordinaria. Algunos fragmentos de hielo alcanzaban varios centímetros de diámetro y presentaban formas muy diferentes de las habituales.
Había láminas transparentes y opacas, estructuras cristalinas, capas superpuestas y formas geométricas. Algunos fragmentos presentaban cristales de 4 caras que sobresalían de sus superficies. Otros estaban formados por capas concéntricas de hielo, alternativamente transparentes y opacas, alrededor de un núcleo blanco. Las piezas más irregulares alcanzaban entre 4 y 10 centímetros de diámetro. Los observadores describieron las estructuras con gran detalle, dejando un registro de una de las granizadas más peculiares de aquella época. Durante una tormenta torrencial en julio de 1841, centenares de pequeños peces y ranas cayeron mezclados con la lluvia y hielo sobre la ciudad de Derby, Inglaterra. Los peces medían entre 2 y 5 centímetros. Las ranas eran aproximadamente del tamaño de frijoles grandes. Muchas sobrevivieron al impacto contra el pavimento. Algunas incluso fueron conservadas vivas y, según el relato, parecían encontrarse perfectamente bien dentro de recipientes con agua y hojas. En 1849, inmediatamente después del estruendo de un gran trueno, cayó sobre la granja de Balbulich, cerca de Orth, en la isla de Skye, Escocia, un enorme bloque de hielo. Tenía aproximadamente 6 metros de circunferencia y un grosor proporcional. El hielo era casi completamente transparente y estaba compuesto por cristales cuadrados y romboidales de varios centímetros de longitud. Lo más peculiar del episodio fue que el bloque no estuvo acompañado por la lluvia de granizo ni de nieve. Simplemente apareció después del trueno. En julio de 1860, un colaborador de la revista The Zoologist relató una extraña lluvia de sapos en Norfolk, Inglaterra. Se encontraba cazando insectos cerca del río Waveney cuando comenzó una tormenta. Buscó refugio en los edificios. La lluvia cayó con gran intensidad. Cuando estaba a punto de abandonar la zona pantanosa, observó pequeños sapos sobre sus brazos y varios más dentro de su red. En el suelo, los campos y los senderos había miles de ellos. Winter afirmó estar completamente seguro de que ninguno de aquellos sapos se encontraba en su red antes de comenzar a caminar. Otras 2 personas también le aseguraron haber observado un fenómeno semejante a cierta distancia del lugar. Winter consideró que los sapos habían caído de las nubes junto con la lluvia. El 16 de febrero de 1861, Singapur sufrió un terremoto. Durante los días siguientes llegaron fuertes lluvias que se hicieron torrenciales entre el 20 y el 22 de febrero. Francis de Castelnau, viajero y naturalista que se encontraba viviendo allí, observó después de una de aquellas jornadas a numerosos habitantes recogiendo peces de los charcos formados por el agua de lluvia. Al preguntar de dónde procedían, le respondieron que habían caído del cielo. Él examinó posteriormente los animales y los identificó como Clarias batrachus, una especie de bagre común en las aguas dulces de Singapur y otras regiones del sudeste asiático. Los ejemplares eran adultos y medían entre 25 y 30 centímetros. El naturalista consideró que quizá habían llegado de algún río cercano debido a las inundaciones. Sin embargo, señaló que el patio de la casa donde vivía estaba rodeado por un muro que habría dificultado que los peces entraran de esa manera. La noche del 9 de mayo de 1867, varios policías de Dublín, Irlanda, buscaron refugio durante un intenso chaparrón, acompañado por una lluvia de pequeñas nueces o bayas. Los objetos caían en gran cantidad y con suficiente fuerza para llamar la atención de los testigos. Tenían aproximadamente 1 centímetro de diámetro, una forma semejante a la de una pequeña naranja y un color negro. Al cortarlos parecían estar hechos de una madera dura de color marrón oscuro y desprenderían un ligero olor aromático. Un observador sugirió que podrían ser avellanas que habían permanecido durante siglos en una ciénaga, pero aquella explicación dejaba una pregunta sin resolver: ¿cómo habían terminado cayendo del cielo?
La noche del 18 de octubre de 1867, en Thames Ditton, Surrey, Inglaterra, los habitantes observaron durante aproximadamente 10 minutos lo que parecía una lluvia de fuego. A la mañana siguiente, los aljibes y los charcos situados en las partes altas del pueblo estaban cubiertos por una especie de capa de una sustancia identificada como azufre. El episodio quedó registrado en la prensa meteorológica de la época como uno de aquellos fenómenos atmosféricos cuya apariencia resultaba mucho más extraordinaria que su explicación posterior.